Exiliados, qué bueno es volverlos a ver, qué bueno es volvernos a encontrar y qué rico que ustedes puedan escuchar este nuevo formato llamado Puescast por todo el equipo de Exiliados, que para nada es convencional. El día de hoy vamos a tratar un tema supremamente importante y muy nombrado actualmente, que es el tema de la salud mental y por supuesto un asunto que converge mucho con la salud pública y con todas estas aristas que tiene todo este tema. Resulta que el pasado 14 de mayo los titulares de las noticias se vieron impregnados por un lamentable hecho, fue el fallecimiento de Erika Aponte, una joven madre de 26 años, quien fue terriblemente asesinada por su expareja y también el padre de su hijo. Bueno, este hecho sacudió a Colombia, además porque recordemos la coyuntura del día en que ocurrió, fue el Día de la Madre en un centro comercial de la ciudad de Bogotá, muy reconocido también. Y la pregunta que subyace a esto, por supuesto, es la salud mental y todo lo que acarrean los problemas, no solamente de salud mental, sino también a nivel social, familiar y demás. Para esto tenemos unos grandes invitados, psicólogos todos de profesión, que nos van a orientar un poco y con quienes vamos a conversar y vamos a solucionar muchas dudas que tenemos al respecto y por supuesto queremos abordar algunas soluciones posibles a esta problemática. Empezamos con Ricardo Rodríguez, es psicólogo de la Universidad del Bosque, con experiencia en procesos de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas y también experiencia en rehabilitación psicosocial para personas con discapacidad cognitiva. Por otro lado tenemos a Camila Zapata Castañeda, psicóloga de la Universidad Ariandina con experiencia como orientadora escolar y también experiencia en salud pública. Y finalmente a mi lado izquierdo tenemos a Luisa Criollo Salazar, psicóloga de la Universidad Manuela Beltrán con experiencia en el área de salud pública y certificada por el Colegio Colombiano de Psicólogos en estrategias para la prevención de suicidio. Algo muy importante, recordemos que este tema permeó tres problemáticas muy importantes. Por un lado está el feminicidio, por el otro lado está el suicidio y por el otro está el tema del consumo de sustancias psicoactivas, ya que recordemos que este victimario consumía frecuentemente alcohol. Bueno, empecemos entonces, entremos en materia con Ricardo. Ricardo, bienvenido. Gracias, mi amable, por invitarnos. A ustedes por acompañarnos. Bueno, este tema, como lo podemos notar, nace pues parte de un feminicidio muy cruel. Además, tenemos también reportes de que la víctima informó, denunció la situación, como 4 días aproximadamente antes del suceso. Ella se acerca a su localidad para pedir ayuda a las autoridades, informando pues de las conductas violentas que tiene este personaje y por supuesto afirmando que tiene mucho temor por su vida. Claramente esta es una muestra de un síntoma y es una alarma para cualquier persona, pero ¿qué otros indicadores se podrían tener en cuenta a la hora de estar frente a un posible agresor? No solamente pues un asesino, que en este caso terminó siendo un asesino, sino también de cualquier agresor. Ok, perfecto. Pues es importante primero detenernos a pensar como tal el constructo del feminicidio, es decir, precisamente se crea ese término a partir de una sistematicidad de comportamientos de las personas que llegan al asesinato de una mujer, precisamente por la condición de ser mujer, y eso hace que se creen ciertas normas y ciertos procesos de acompañamiento precisamente para empezar a tener en cuenta qué se va a hacer en términos legales y qué se va a hacer también en términos de protección, pues para prevenir ese tipo de violencias. ¿Por qué? Porque es algo que se empieza a presentar con comportamientos muy sutiles. Por ejemplo, desde una relación de pareja se empiezan a notar ciertas actitudes, por ejemplo, de los hombres hacia las mujeres, que probablemente no son algo que salga de lo común, porque ya estamos acostumbrados a ese tipo de comportamientos. Entonces empezamos a generar un control indirecto sobre el comportamiento de la mujer, empezamos a disminuir el hecho de que se puedan sentir menos que otras personas, empezamos a criticar muchos de los comportamientos que realizan, empezamos a vigilar todo lo que la mujer hace, porque estamos en un contexto donde se permiten ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, a raíz de generación en generación
hemos visto que son comportamientos que se avalan socialmente. Cuando se avalan socialmente, se mantienen, entonces ya se vuelve algo normal dentro de nuestro contexto. Por ejemplo, el tema de revisar el celular, por ejemplo, de criticar su vestimenta, por ejemplo, de que tengan que avisar dónde están, por ejemplo, que empezamos a negar la posibilidad de que salgan con alguien más, a restringir la comunicación con personas, con la familia, con sus amigos. Entonces todas estas cosas son señales de alarma que, si no se detectan a tiempo, pueden desencadenar en algo mucho más complicado. Digamos, en el caso de Erika, pues probablemente ya se venían presentando desde el pasado ese tipo de cosas. No es algo de 1 o 2 meses, sino probablemente inclusive de años. Claro, en el estudio del caso encontrábamos que compartió con su expareja 11 años y dentro de las verbalizaciones de este sujeto aparecían frases como: si usted no es para mí, no es para nadie. Entonces podemos, basados en lo que usted nos comenta, podríamos catalogar esto como un ejemplo de violencia. Claro, sí, como le estaba diciendo, pues precisamente esas verbalizaciones, esos comportamientos un poco sutiles hacen que sean una señal de alarma. ¿Qué sucede? Pues muchas veces las mujeres también sienten miedo precisamente a empezar a denunciar o a dar a conocer este tipo de situaciones, precisamente porque uno piensa que es algo que tiene que pasar dentro de una relación. Entonces el hecho de que empezamos nuevamente a nombrar las descalificaciones, probablemente algo que hemos visto desde un crecimiento, por ejemplo, la persona que desde muy joven empiezan a tener relaciones disfuncionales, que probablemente el amor es sufrir, digamos. En cierto sentido también tenemos presente que el amor es como muy similar con el sufrimiento o con los celos. Entonces, si yo no celo, yo no amo. Por ejemplo, es que si usted no me cela, es que usted no me ama. Y eso son mentiras y son ideas que mantienen las personas precisamente para justificar los hechos de violencia. Es un constructo social, pero yo quiero preguntar, Camila, si es solamente hacia el lado femenino o si también ocurre hacia el lado masculino. Porque, bueno, por supuesto, por todos los crímenes que han sucedido y por toda la exposición que ha tenido, este tema pues se ha ejemplificado más hacia el lado femenino, pero quisiera yo preguntar, teniendo en cuenta pues de que es un patrón y es un constructo que muchas veces aprendemos de nuestra familia, más por aprendizaje vicario, si también aplica en el caso de los hombres. Claro que sí, de hecho es un fenómeno social que no tiene ni género, ni sexo, ni absolutamente digamos ninguna distinción. Realmente, pues obviamente digamos debido al tema de que se promueve mucho el derecho a la mujer, debido pues al posicionamiento que se está dando por la mujer, se han dejado de lado ciertas cositas que de pronto se nos escapa, y es que en efecto en el reporte, si de pronto me corrige Ricardo, en el reporte no solamente se ve la violencia de género hacia la mujer, sino también hacia el hombre. Y es que hay un tema muy puntual que nombraba Ricardo, y es la normalización de las conductas. De pronto entonces salen algunos comentarios de hombres diciendo: no, es que mi mujer es la que manda, o no puedo hacer tal cosa porque mi mujer me pega, y ese tipo de acciones o ese tipo de frases que realmente visibilizan un tema de violencia muy fuerte, del cual pues no se tiene de pronto tanto conocimiento, pues también porque en medios y demás se ha dado más prioridad al lado femenino. ¿Por qué esa priorización? Desde el punto de vista profesional siempre considero que es un tema también de machismo, ¿sí? Digamos que en nuestra sociedad siempre se ha puntualizado mucho el tema, y que de pronto se ve débil al hombre como si, digamos, expresara estas emociones, estos sentimientos, ¿sí? Es débil un hombre cuando de pronto llora por alguna situación que no puede, que no sea muy grande para ojos de otras personas. Entonces están las frases muy comunes de los padres, por ejemplo, de que sea varón, o las niñas son las que lloran, los niños no, ese tipo de cosas, desde situaciones tan puntuales como en la crianza, que considero personalmente que es supremamente importante como forma de prevención. Es algo que se tiene que tener en cuenta, el hecho de que situaciones comunes como por ejemplo que el hombre tenga un poquito más de libertad que de pronto la mujer para hacer ciertas situaciones, ¿sí? Es decir, que muchos casos de violencia hacia los hombres no son públicamente aceptados, más bien porque los hombres no denuncian por ese miedo a que se fragilice su masculinidad. Entonces yo quiero preguntar algo súper importante acá, y es,
En esta castración emocional, cultural, es posible que se desarrollen más probabilidades de ser agresivos con las mujeres, los hombres, al no tener esa capacidad de expresar sanamente su emoción. Claro, lo que pasa es que como ser humano, independientemente, y como lo mencionaba Camila, ese miedo a la denuncia, al miedo precisamente del que van a decir mis amigos, que van a pensar mis familiares si se entera que mi esposa es la que me pega, la que está ejerciendo violencia contra mí, hay una tendencia a que yo me guarde las cosas, que guarde lo que estoy pensando, que guarde lo que estoy sintiendo. Entonces, lo que va a pasar es que voy a generar una acumulación de lo que estoy sintiendo como soy persona, pero que no puedo manifestar porque soy un hombre. Entonces, en el momento en que lo puedo liberar, por decirlo de alguna manera, es frente a una figura en la que yo puedo tener el control, que en este caso pues es mi pareja. ¿Por qué? Porque yo tengo el dominio, yo tengo el control, yo puedo tener cierto manejo de la situación y cierto poder sobre esta persona. Entonces todo lo que se ha venido guardando, todo lo que ha venido pasando, no solamente como lo mencionaba Ricardo, de 2 meses, sino hace muchísimo tiempo, viene a explotar, por decirlo de alguna manera, en una situación de violencia contra su pareja. Claro, y seguramente algo que viene acumulando desde que es un niño, ¿no? Por lo que digo, por esta castración emocional, cultural. Yo decidí llamarlo así porque entiendo que es un poco lo que sucede. Estamos muy acostumbrados a ver al hombre como una figura fuerte, como alguien que no se dobla, como alguien que no llora. Entonces, pues si un hombre o cualquier niño no tiene la posibilidad de expresar sanamente su mundo emocional interior, supongo que elaborará cualquier estrategia para poder expresarla al final. Y creo que uno de los problemas también, ustedes que me corregirán, por supuesto, es entonces cómo abordar ese mundo interior, cómo aprender a hacer contacto con nuestro mundo interior para no llevarnos por delante al otro. Entiendo yo que sería una de las maneras de prever este tipo de cosas, ¿verdad? Ok, ese es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque es un tema de educación. Primero, lo que se enseña o lo que se aprende es directamente desde un núcleo familiar primario, por ejemplo, desde la familia. Cuando nosotros tenemos una familia que se normaliza precisamente una serie de patrones de comportamiento, pues nosotros los replicamos en sociedad y hacia nosotros mismos. Un ejemplo básico, por ejemplo, cuando hay un niño que ejerce conductas delictivas, ¿no? Un niño las ejerce porque ve precisamente ese ejemplo desde un núcleo primario y también desde algo más externo, por ejemplo, desde el contexto social, de pronto del barrio donde vive, probablemente cuando se celebran este tipo de cosas. Entonces vemos que un niño empieza a captar y empieza a aprender precisamente por todos estos temas. Entonces ahí también sucede que precisamente al haber un aprendizaje y al haber ciertas formas de canalizar o ciertas formas de ver, digamos, nuestro entorno, es cuando empezamos a ejercer nuestro propio comportamiento. Por ejemplo, el tema de la educación es importante. ¿Por qué? Porque así como a nosotros nos dictan una materia, por ejemplo, español, matemáticas, historia, valores, hemos dejado aparte precisamente el autoconocimiento. Es decir, el niño va y se sienta en una aula de clases, probablemente tiene ciertas debilidades, ciertas fortalezas, pero si esas fortalezas, digamos, no se van afianzando o esas debilidades no se van cambiando, pues ahí empezamos a ver un patrón como una bola de nieve. Entonces probablemente si yo soy maltratado en mi infancia, probablemente si soy rechazado en el colegio, probablemente si hay eventos significativos de mi niñez que hacen que yo empiece a generar ciertas dificultades cuando sea mucho más grandes. Entonces vemos adolescentes que empiezan a replicar esos comportamientos en sus parejas. Entonces niños de 13, 14 años que empiezan ya a ejercer una violencia contra una novia, por ejemplo. Entonces les gritan, les dicen, las descalifican y uno dice, no, eso es solamente de adultos. No, eso también se presenta en los adolescentes cuando empiezan también una vida de sus ideales en tema de formación de pareja. Claro, que además la adolescencia es un punto de partida, ¿no? Creo que lo que aprendemos en la adolescencia, no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel emocional, relacional y demás, va a determinar muchísimos patrones. De esta manera, ¿usted piensa que una de las alternativas para promover una salud pública es implementar una estrategia educativa en los colegios?
Pues tanto estrategias educativas, pues en instituciones educativas se vienen presentando y digamos, se realizan o se ejercen desde varios puntos. Vamos desde acá en Zipaquirá, pues tenemos las zonas de orientación escolar, por ejemplo, que nosotros las lideramos de Secretaría de Salud. La Secretaría de Educación también hace acciones, Secretaría de Familia también hace acciones. Entonces vemos que hay muchas acciones en común que se han venido realizando, pero eso no es suficiente. Probablemente no estamos llegando al punto que se debe llegar, probablemente no estamos identificando la raíz del problema o probablemente estamos ejerciendo algunos cuidados paliativos, es decir, sobre el problema, sobre la dificultad, pero no estamos identificando desde la base la raíz de esos problemas. Entonces vemos que es algo que se mantiene y que probablemente si no encontramos precisamente esas raíces, vamos a seguir tapando como incendios, tapando incendios, apagando incendios. Y eso es algo que, digamos, desde la parte de salud pública hemos empezado a trabajar precisamente para la identificación de esos factores de riesgo. Por ejemplo, hemos visto que uno de los factores que se aplican para los 3 eventos, tanto conducta suicida, consumo de sustancias psicoactivas, son los patrones disfuncionales de la familia. ¿Por qué? Porque son patrones que se repiten y se mantienen en el tiempo. Muy a propósito de eso, Camila, quisiera preguntar, mucho se ha hablado sobre la víctima, por supuesto, porque es un crimen atroz y por supuesto todas las mujeres y ojalá toda la población colombiana pues nos mueve, pero quisiera también saber qué hay detrás del agresor, cuál es el perfil de ese victimario, por qué llegar hasta esta instancia, porque cuando empezamos a analizar el caso nos damos cuenta que el señor pues verbalizó muchas veces lo que yo ya había mencionado, como por ejemplo pues que si ella no era para él, no era para nadie. Entonces yo pienso que ese es un indicador de que habla mucho sobre su mundo emocional y sobre tal vez ciertas heridas o muchas otras cosas. Por otro lado, también ella denuncia en algún punto que él le había retirado como los cables de la moto o algo había hecho para que hablara con ella, para que ella hablara con él. Entonces uno ve una conducta excesivamente, pues la lleva al límite, por supuesto, para lograr su atención. Vuelvo a ver otro síntoma ahí, o bueno, pues desde acá, yo lo analizo como otro síntoma. Entonces, ¿qué hay detrás de esa persona? ¿Qué hay detrás de ese agresor? Además, también el consumo de sustancias, que en este caso creo que solamente se trataba de alcohol, pero también creo que es un síntoma. Sí, digamos que durante pues el proceso de investigación del caso se logró tener un testimonio de una pareja con la que pues había también tenido digamos una relación larga y en efecto ella comentaba que sucedía exactamente lo mismo, el mismo patrón de comportamiento. La perseguía, la vigilaba, el tema de estar constantemente realizando videollamadas para saber en qué lugar estaba, el mismo patrón de comportamiento. Pero ella hacía una aclaración muy puntual que me gustaría decirla y es que ella decía que él tenía sentimientos de abandono y soledad, ¿sí? ¿Qué? Entonces es muy importante puntualizar eso porque posiblemente puede que se deba a algunas situaciones que él vive en su infancia. Yo siempre digamos que saco a colación ese tema. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque realmente lo que pasa en la infancia nos va a ayudar para cuando seamos adultos, ¿sí? Las herramientas que yo tenga en la infancia me van a ayudar a enfrentar las situaciones que se presentan en mi vida futura. Posiblemente se deba a muchas cosas de pronto de violencia, no, digamos que no hay un reporte como tal, pero sí considero que habían falencias en la regulación emocional, ¿sí? Digamos que esta persona no tenía un control sobre sus emociones y obviamente su reacción iba a ser totalmente negativa. Y creo que el abandono se ve muy bien plasmado en estas situaciones donde él realmente recurre a situaciones extremas para lograr que ella le preste atención, quitarle los cables de la moto, amenazarla, muchísimas cosas como en verdad pidiendo esa atención de la cual tuvo carencias, ¿de dónde proviene? Sí, digamos que desde el punto de vista profesional podríamos decir que sería digamos que lo familiar. Sí, podríamos decir que puede ser un abandono por parte de sus progenitores o una pérdida
¿sí? Que de pronto puntualizó mucho en los patrones de comportamiento futuros, ¿sí? Digamos que obviamente lo que tú mencionabas, que siempre se puntualiza mucho en la víctima, pero es importante nosotros mirar qué es lo que pasa con el agresor, porque es que si nosotros no miramos qué es lo que sucede, pues es muy difícil que realmente podamos emprender acciones en prevención, ¿sí? Algo que siempre yo considero importante es que para poder hacer algo se debe conocer la raíz del problema, se debe conocer la necesidad real de la población. Entonces, si yo realmente no conozco esto, pues es muy difícil emprender acciones en pro de la prevención. Claro, por eso quise preguntar un poco sobre el perfil del agresor, para poder establecer, por ejemplo, un perfil o como ya se le había preguntado a Ricardo, pues ciertos patrones de alarma desde el comienzo. Por ejemplo, en la relación con su hijo, ¿habría alguna forma de identificar un patrón de amenaza ahí? Bueno, digamos que tendríamos que entrar a revisar precisamente cómo se manejaba esa dinámica familiar durante el tiempo que duraron ellos conviviendo, porque seguramente si nos cuenta el caso que hubo ciertos comportamientos violentos hacia ella, pues seguramente también se manejaban un estilo, por ejemplo, de comunicación disfuncional dentro del hogar hacia sus hijos, ¿sí? Hacia su hijo en este caso. Entonces, si se manejaba principalmente con la figura de par, en este caso que era su pareja, pues seguramente también habían ciertas dificultades en la relación en cuanto pues a la dinámica nuclear como tal. Pero entonces digamos que se evidencia a raíz de este suceso, pues este evento, pues una serie de dificultades, ¿no? Lo que tú mencionabas ahorita, las ciertas conductas que él ejerció para obligarla de cierta manera a que ella hablara con él, pues nos evidencia de alguna manera esa disfunción en cuanto a la comunicación. Quiere decir que dentro de su hogar seguramente, no lo sabemos a exactitud, pero seguramente no había una comunicación muy asertiva, que digamos. Podemos también decir entonces que uno de los síntomas de un abusador pues es tener estos problemas de comunicación y por supuesto de regulación emocional. Hablamos de conductas, ¿se puede hablar de patologías en este caso? Hay que entrar a revisar, digamos, en este momento que habría respecto al perfil de este agresor. Sin embargo, como lo mencionaban, un factor de riesgo es que ya había un maltrato, una violencia. El consumo de sustancias ya suma otro factor de riesgo. Todas las conductas que se generaban, las amenazas, los celos que se generaban, eran factor de riesgos que cada vez se iban sumando como tal. Si nosotros hablamos, y para complementar un poquito lo que mencionaba ahorita Camila, respecto al perfil homicida, suicida como tal, digamos que estas personas actúan en su mayoría también por un patrón de impulsividad como tal, ¿sí? Que se genera a raíz de celos, a raíz de amenazas, a raíz de inseguridad propia. Claro, porque además, como lo indicas, es un perfil homicida, suicida, que no pasa en muchos casos. Eso me llama muchísimo la atención, porque ese señor al final toma la decisión de suicidarse. Es una serie de acumulación de dificultades, es decir, digamos, para definir como un patrón, devolviéndome un poco un patrón de personalidad, o ya sería como encasillarlo en algo, es decir, como una persona tiene que cumplir ciertos requisitos para que sea un asesino, ¿no? Digamos, en un panorama un poco más crudo, todos tenemos unas tendencias, todos tenemos unos rasgos de personalidad o unos rasgos emocionales o de temperamento que permiten que seamos más vulnerables a ciertas cosas o a ciertas dificultades que pasan. Ahí es también relacionado con todo el tema de regulación emocional. Si yo no sé controlar mis emociones, yo me vuelvo mucho más reactivo a las cosas que pasen. Entonces, probablemente yo no sé controlar mis impulsos, probablemente yo lloro más, probablemente me afecta mucho más cualquier situación que pase. Por ejemplo, es algo muy común que se terminen las relaciones sentimentales, ¿no? Es algo que le pasa a todo el mundo. En algún momento a alguien le ha tocado pasar una tusa. La tusa. La tusa que llaman. El tema es saber cómo afrontar la tusa. Porque definitivamente nosotros no estamos entrenados o no sabemos cómo afrontar las dificultades. Es cuando
probablemente somos menos tolerantes a la frustración, probablemente se nos descontrola toda la vida, entonces ya no queremos ir a trabajar, ya no queremos estudiar, nos ahogamos en un mal de lágrimas. Claro, es necesario, pero se vuelve disfuncional es precisamente cuando no puedo empezar a afrontar esa situación y perdura en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, y muchos que hay, probablemente no saben cómo afrontar la situación. Claro, pero a mí me surge una duda porque estas características de personalidad tienen un componente biológico y tienen un componente ambiental. Entonces, referente al componente biológico, ¿qué podemos hacer? Porque si mi estructura de personalidad o ciertas estructuras anatómicas de mi cerebro me predisponen a ser un poco más reactivo, ¿yo Claro. qué puedo hacer? Digamos, biológicamente, pues eso es también un tema hereditario. Es decir, también hay unas vulnerabilidades biológicas que permiten que yo sea más o sea menos en ciertos momentos. Digamos, en el tema a nivel de composición cerebral, tenemos el lóbulo prefrontal. Prácticamente es el que nos hace controlar nuestros impulsos. Es decir, también tenemos algunas dificultades o se ven en temas de estudios neurológicos y de resonancias magnéticas, bueno, que hay ciertos, espacios o ciertos elementos cerebrales también que permiten que una persona sea más impulsiva que otra. Entonces ahí es donde se hacen todos los procesos de acompañamiento, se miran cómo es posible que una persona empiece a manejar contingencias, es decir, que si sucede una cosa, yo cómo la voy a afrontar o cómo voy a canalizar ciertos comportamientos para no ir de pronto a tener unas situaciones adversas. Entonces es empezar también un entrenamiento para que yo pueda ejercer mi comportamiento de otras formas y no de lo que generalmente lo hago. Es decir, si hay alguna situación negativa, entonces yo respondo de una forma agresiva, que es lo que generalmente pasa. Estímulo-respuesta. Entonces pasa algo y yo reacciono, pasó algo, yo reacciono. Digamos, en el caso, pasa algo, yo voy y tomo. Entonces mi pareja me deja, yo voy y consumo. Yo estoy feliz, voy y me tomo toda la tienda. Ok. Estoy triste. Ahora voy. aterricémoslo un poco, Camila, a la personalidad de ella, al perfil de ella. Claro, ya sabemos las condiciones que posiblemente condujeron al agresor a todas estas pues terribles acciones. Pero ¿qué hizo que ella se quedara durante 11 años? Porque fueron 11 años. Entonces acá uno entra a cuestionarse, fueron 11 años de agresiones, por supuesto, porque está plasmado en el relato. Y una persona que está sometida durante tanto tiempo a agresiones, pues ¿qué razones tendría para quedarse? ¿Qué pasa con la personalidad de ella? Justamente eso es algo que no solo sucedió con Erika, sino con todas las víctimas de violencia, ¿sí? Es un ciclo de violencia. Suceden situaciones que hacen que de pronto la persona adquiera una dependencia emocional frente a esta persona, ¿sí? En muchos casos vemos que también aparte de la dependencia emocional sea una dependencia económica, ¿sí? Entonces mujeres que de pronto no tienen tantos recursos económicos o de pronto recursos laborales que puedan emprender, digamos, solas, sin de pronto un apoyo de una persona. Entonces se ve una dependencia económica. O por el contrario, la dependencia emocional, que es, pues siempre es súper marcada en la víctima, ¿no? Considero que también va muy de la mano con la normalización de las conductas. Posiblemente ella en el trayecto de su relación vio cositas que de pronto no estaban tan chéveres, pero no le puso tanta atención. Cuando ya de pronto se fue aumentando y aumentando fue cuando dijo, ok, algo está sucediendo, ¿sí? Cuando realmente se ejerció la violencia fue cuando hubo atención con respecto a la situación. Considero que siempre va a ser un ciclo de violencia del cual es muy difícil salir, ¿sí? Por distintas cositas, por distintas herramientas que de pronto no tenemos, como decía Ricardo. Por probablemente el tema de autoestima influye demasiado. Si esta persona no tenía una buena autoestima, pues era muy difícil que ella buscara aceptación de otra manera, ¿sí? Posiblemente la necesidad que ella tenía de adaptación la lograba con el sujeto, que en este caso es el agresor. Entonces también depende del tema. O sea, otro factor de riesgo, no un factor de riesgo del agresor, sino un factor de riesgo para convertirnos en víctimas, de repente es la autoestima. Y de repente también es un poco no romper esos paradigmas que aprendemos de nuestra infancia. Deberíamos entrar a revisar si ella también en su modelo familiar tuvo estos patrones de violencia. Y es que también hay un tema, y es que todavía
pues se mantiene la situación de hogar tradicional, ¿no? Entonces de pronto del papel que cumple tanto la mujer como el hombre en un matrimonio, ¿sí? Entonces no sabemos si de pronto esta persona, si la víctima tenía ese patrón igual de pronto de familia tradicional que posiblemente lo estuviese buscando, ¿sí? Esa necesidad de pronto formar una familia que muchas personas lo tienen y que obviamente a veces se tiende a confundir justamente por la normalización de conductas. Y se replica el modelo. Para finalizar, para unir esto que me parece súper importante, ¿qué va a pasar con el menor? Porque vemos que él viene también de un aprendizaje de violencia. Entonces, ¿cómo intervenir con este niño? Bueno, precisamente esa es una de las situaciones más preocupantes que todos nos preguntamos. ¿Y el niño qué? ¿Qué va a pasar con el niño? Porque inicialmente nos habían dicho el niño está con sus abuelos paternos y está pues en espera de lo que diga bienestar familiar, según lo que indicaron las noticias. Pero entonces realmente es una situación que pues preocupa a todos. ¿Por qué? Porque si no hacemos una intervención oportuna en este momento, volvemos a generar nuevamente esos patrones conductuales. ¿Por qué? Porque es un niño, porque nosotros cuando somos niños aprendemos precisamente por medio de ese aprendizaje y pues principalmente pues por medio de nuestras familias, ¿sí? Vio lo que hizo su papá de alguna manera, pero ahora este niño tiene que vivir también con él en este proceso de duelo, pero duelo por la pérdida de su madre a través de su padre y suicidio de su padre. Entonces el niño queda en este momento en una situación totalmente de abandono y automáticamente entra en una situación de riesgo también, pues que puede ser predisponente para un futuro, una futura conducta suicida. Quiero preguntar, ¿tiene un factor de predisposición por el tema del consumo de sustancias alcohólicas de su padre? Bueno, digamos que todos estos factores de riesgo están presentes siempre, ¿sí? Digamos que de alguna manera el hecho de que su padre también haya muerto por suicidio automáticamente ya lo pone a él en riesgo, porque es algo que ocurre generalmente cuando las personas fallecen por suicidio. Su círculo social cercano, las familias automáticamente entran en riesgo por todos los sentimientos que se generan en torno a esa situación. Puede que el niño hoy esté preguntándose qué pasó, no entiendo, no tenga respuestas claras, pero el día de mañana en una situación de ira, de por qué mi papá hizo esto, mi mamá ya no está, yo tengo que estar ahora bajo la custodia de ciertas personas que puede llegar a no ser mi familia, entonces entra en una situación de riesgo donde yo también puedo decir, bueno, también puedo contemplar de pronto una idea de suicidio, pues por como una salida, porque Al tener dentro de este caso un suicidio, ¿ya podemos hablar entonces de una patología? No como tal patología, digamos que esto precisamente es un factor de riesgo, que nosotros a qué llamamos factores de riesgo, a todas esas situaciones que aumentan la probabilidad de que se presente en este caso el evento de conducta suicida o el evento violento o el evento de consumo de sustancias psicoactivas. Lo predisponen es porque hay presencia. No estoy diciendo de alguna manera que lo vaya a hacer, sino que por lo que ya hubo en sus antecedentes familiares de suicidio en este caso, hay un factor de riesgo que en algún momento aumentaría la probabilidad. Digamos, hoy tiene 8 añitos, en su adolescencia, niños heridos sin sanar, obviamente se van a convertir, como lo mencionaron mis compañeros, en adolescentes heridos, en adultos heridos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que si esto no se interviene de alguna manera para tratar de disminuir todos esos riesgos que hay en este momento, cuando pase a una edad adolescente o cuando esté en una edad adulta y genera nuevamente como esos, añadimos más riesgos que de pronto contamos con uno, el antecedente de suicidio de su padre, ¿no? Pero desconocemos el resto. Exacto. Tiene acceso de pronto el día de mañana a consumo de sustancias psicoactivas. De pronto el día de mañana también puede ser víctima de acoso escolar, ¿sí? También puede establecerse en una relación amorosa y puede tener desilusiones amorosas, ¿sí? Todo esto es la suma de estos factores, también puede generar un factor de riesgo para alguno de estos eventos de interés. Bueno, es un cúmulo de factores, como ustedes lo decían, y me parece muy poderosa la frase del final, donde dices que niños heridos pues van a
traer adolescentes heridos y por supuesto adultos heridos y con eso a agresores o también pues a víctimas. Algo que me parece muy importante es resaltar que nuestros invitados del día de hoy nos vienen acompañando de de la Secretaría de Salud de Zipaquirá. Pues primero un agradecimiento por acompañarnos y también quisiera que ustedes abran sus micrófonos para abrirle todas las puertas a las personas que se quieran comunicar de alguna manera con ustedes, que quieran tener alguna atención o lo que sea, cualquier mensaje que también quieran dejar, los micrófonos están abiertos. Liz, pues sí es importante, digamos nosotros desde la Secretaría de Salud hacemos procesos de orientación, procesos precisamente como en un primer nivel donde la persona no tiene otra alternativa. Por ejemplo, vemos que las personas son un poco reacias a recibir atención en temas de salud mental o recibir orientación, pero nosotros también tenemos dos estrategias que estamos implementando fuertemente, que es la línea de la esperanza, que es una línea de atención de emergencias en salud mental, que está disponible todos los días, a toda hora, y se pueden comunicar por mensaje de texto, llamada, por WhatsApp, porque muchas veces la persona le da miedo llamar. Entonces ahí ponen su mensajito y ahí nosotros también los atendemos. Tenemos un centro de escucha también en el barrio La Concepción, funciona lunes, martes y jueves de 9 de la mañana hasta mediodía. Ahí va a haber un profesional encargado que también va a hacer orientación en temas de salud mental. Entonces hemos canalizado a varias personas, las personas se pueden dirigir a este lugar, es un servicio gratuito donde hacemos precisamente los acompañamientos en salud mental y orientamos precisamente a la persona pues para que tenga un poco más el panorama abierto y que pueda recibir la orientación correspondiente. También tenemos las zonas de orientación escolar, es muy importante para los adolescentes, para los padres de familia. Ahí en el colegio también están asistiendo profesionales que se encargan de hacer orientación y acompañamiento a esos estudiantes que probablemente tienen problemáticas y que son de pronto de una difícil comunicación a un orientador o a un padre de familia o a un profesor de la institución educativa. Entonces ahí también tenemos esos procesos de acompañamiento y también algunas estrategias que hemos venido desarrollando y manejando desde este año. Desde la creación de la política pública de salud mental hemos empezado a desarrollar varias estrategias a partir de los elementos que hemos evidenciado como primordiales dentro de la identificación de necesidades de la dimensión de salud mental. Una estrategia de prevención de violencia de pareja, que la estoy liderando también, precisamente pues por todas esas situaciones de violencia y los índices tan elevados de violencia de género, pues también se están implementando acciones en ese sentido. Camila también está realizando acciones de prevención de consumo de sustancias con adolescentes escolarizados y también Luisa está generando una estrategia de prevención de conducta suicida en identificación de factores de riesgo, en temas de entrenamiento a comunidad para que también identifiquen y sean partícipes de atención, de acompañamiento a la comunidad y también otras estrategias que estamos desarrollando en fortalecimiento de vínculos afectivos, por ejemplo. Entonces son varias frentes que estamos utilizando, pero principalmente para la comunidad, la línea de la esperanza y el centro de escucha que estamos manejando. Bueno, sobra agradecerles por esa función que hacen. Realmente creo que ese es el trabajo de la psicología y por supuesto hay que atacar todos los frentes, como lo decías. Igual desde la familia, que es uno de los más importantes, pero pues también cada persona tiene su mundo y creo que eso hace tan complejo también la psicología. Así que pues primero que todo agradecerles por acompañarlos, por esa labor que hacen tan bonita. Creo que la psicología es una gran herramienta para la sociedad y no sé si hayan algunas líneas disponibles. Sí, respecto a la línea de la esperanza, que es un servicio de la Secretaría de Salud que funciona 24 horas del día, los 7 días de la semana, el número es 322-814-2684. En este momento pues es el número de la línea de la esperanza y la dirección del centro de escucha es Carrera Segunda, número 538, ubicado en el barrio La Concepción. Perfecto, bueno, esto ha sido todo por hoy. Ojalá les guste muchísimo, ojalá sigan conectados, nos sigan escuchando. También si tienen algunos temas que quieran tratar, pues bienvenidos sean aquí.
Nos alegra mucho tenerlos, al equipo de exiliados, Felipe, Andrés, muchas gracias. Nos vemos pronto en una próxima edición.